nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales, y que su amor permanezca siempre con ustedes. Nos ponemos delante de Dios y le pedimos humildemente perdón. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra tengan paz. Aquellos que aman al Señor, los de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos. Te damos gracias, Señor, por la inmensa gloria tuya. Señor, Dios Rey de los cielos, Padre Todopoderoso. Señor Jesús, Hijo único, Santo Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, demuestra tu compasión. Tú que quitas el pecado, escucha nuestra oración. Tú que reinas junto al Padre, envíanos tu perdón, porque tú solo eres santo, tú solo el mismito Dios. Con el Espíritu Santo, en la gloria del Señor, en la gloria del Señor. Amén. Amén. Oremos. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés dijo al pueblo: el Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Esto es precisamente lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni miraré más este gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces el Señor me dijo: lo que acaban de decir está muy bien. Por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él dirá todo lo que yo le ordene. Al que no escuche mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre
una palabra que yo no le he ordenado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Adoremos al Señor nuestro Dios. Adoremos al Señor nuestro Dios. Cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias. Celebremos con música al Señor. Adoremos al Señor nuestro Dios. Entremos y doblando las rodillas, adoremos al Señor que nos creó. Sí, Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo elegido, las ovejas que guía el Señor. Adoremos al Señor nuestro Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer, y así su corazón está dividido. También la mujer soltera, lo mismo que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su marido. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un obstáculo, sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un gran alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Es palabra del Señor. Ustedes saben que cada evangelio tiene una característica.
El Evangelio de San Marcos se caracteriza por ser un evangelio, uno diría, casi pintoresco. Le gusta marcar las formas, le gusta, ¿no es cierto?, mostrar cuál es la realidad que Jesús vivía y cómo Jesús predicaba. Y marca, ¿no es cierto?, a pinceladas el lugar y las cosas, cómo se vivían en ese momento. Y Marcos nos muestra cómo va Jesús caminando, cómo va Jesús entrando en los distintos lugares de la gente para anunciar su palabra. Hoy entra en una sinagoga, el lugar de reunión de los judíos, para escuchar justamente la palabra. Y cuando Jesús comienza a hablar, la gente empieza a descubrir que es algo distinto. Ellos le ponen este título: habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense, ¿no es cierto?, en ese tiempo, que no es nuestro tiempo justamente, donde la palabra de Dios era importante, donde la ley era importante. Acuérdense, aún, ¿no es cierto?, los judíos llevaban eso: acuérdate, Israel, el Señor tu Dios es solamente uno y amarás al Señor con todo tu corazón. Recuerda siempre esa frase de recuerda que era tan importante en Israel que había muchos escribas y algunos que se decían profetas que anunciaban justamente esta palabra de Dios. Pero la gente empezó a notar que no había coherencia entre la vida del profeta y lo que anunciaba. Y que aún lo que anunciaba no siempre era lo que Dios quería. Porque recuerden siempre, el profeta no es aquel que anuncia cosas futuras, sino que el profeta es el que anuncia lo que escucha de Dios. El profeta es el que escucha a Dios y anuncia a los demás lo que escucha de Dios. Eso es el profeta. Y empezaron a notar que Jesús era distinto. Tenía una palabra distinta. Una palabra, como ellos dicen, llena de autoridad. Y empiezan a escucharlo. Y una autoridad que se muestra en este caso, ¿no es cierto?, están en estas pinceladas de Marcos, en la expulsión del demonio. ¿Por qué el demonio? Porque el demonio sabía bien quién era Jesús. El demonio odiaba a Jesús, pero sabía quién era. Y por eso lo anuncia. Y cuando Jesús realiza ese gesto de expulsar el espíritu impuro, le dice: ¿qué vienes a destruirnos? O sea, los demonios saben quién es Jesús. Pero ya los demonios lo rechazaron a Jesús. Y ese es el gran dolor de aquel que en el fondo se aleja de Dios. Miren, hoy nosotros no le damos a la palabra de Dios tanto lugar, menos en nuestro tiempo. Más aún, yo diría que es una palabra bastante despreciada. Vale más muchas veces la palabra de un panelista que la palabra de Dios. Pues pareciera que la palabra de Dios no es una palabra importante. Y sin embargo, si nosotros empezáramos a permitir que la palabra de Dios fuera importante para mí, para ustedes. Uno dice, somos pocos, sí, somos pocos. Pero Jesús obró con pocos. Y si empieza a ser importante para mí y para ustedes y para cada uno, si empezamos a predicar con la autoridad de Jesús, esta palabra puede cambiar nuestro mundo, porque es una palabra eficaz. Realiza lo que dice. No es como nuestras palabras humanas. Nuestras palabras humanas son, en todo caso, deseos, intereses. La única que realiza lo que dice estrictamente es la palabra de Dios.
Y si fuéramos capaces nosotros de vivir con autoridad, o sea, con coherencia de vida y aprendiendo a escuchar para poder hablar, de la escucha a la proclamación, nuestro mundo sería distinto. Uno dice, ¿no es cierto? No es así, es así. Es así porque, claro, quizás nosotros no vamos a ver los resultados. Quizás nosotros no vamos a ver los primeros efectos, ni mucho menos. Aún esta misma palabra de Jesús, que expulsaba a los espíritus impuros, que hacía, ¿no es cierto?, que hubiera milagros, que la gente se admirara, se entusiasmara. Después es la palabra crucificada. La palabra crucificada que para él fue escándalo y necedad, dice San Pablo. Pero para aquellos que creemos en Cristo es sabiduría de Dios. Dios vence el pecado en la cruz de Jesús, en el momento aparente del fracaso absoluto de Jesús. En esa cruz, esa palabra crucificada es la que vence todo pecado y con ella toda muerte. Sería lindo que uno le pidiera hoy eso, poder descubrir. Yo siempre pienso, si uno pudiera ver, ojo lo que voy a decir, como los demonios, no quiero ser demonio, ni pretendo que ninguno lo seamos, pero si pudiéramos ver un poquito el valor de la palabra de Dios, no tendríamos ninguna duda en, ¿no es cierto?, casi yo diría despreciar tantas palabras humanas para quedarnos con la palabra de Dios. Y empezaríamos a recibir esa palabra de Dios de otra forma, dejaríamos que entre nosotros. Miren, otro día me llegó un cuento viejo, muy viejo, que me pareció muy lindo para tenerlo presente ahora. Decía, ¿no es cierto?, que en una cena de un castillo inglés, cuando terminó la cena era un gran poeta, un gran actor, que dijo, ¿no es cierto?, bueno, yo voy a deleitarlos con algunas obras de Shakespeare. Bueno, y así fue. Cuando terminó, y que la gente aplaudía rabiar, cuando terminó, ¿no es cierto?, aparece un sacerdote viejito de atrás que le dice, ¿y usted se acuerda del Salmo 22? Y el actor le dice, sí, ¿cómo no me voy a acordar? Cuando era chico me lo enseñaron en catequesis. Y empieza a recitar el Salmo 22. Y la gente de vuelta empieza a aplaudir, a rabiar, ¿no es cierto?, porque era un gran actor. Y el actor le dice, bueno, sí, yo lo voy a hacer, pero usted también hágalo. Y el sacerdote viejito dice, bueno, lo hago. Entonces simplemente dicen, se detuvo un momento, hizo silencio, cerró los ojos y después empezó a rezar. Pero fíjense, lo rezaba. Y la gente ya no aplaudía. La gente se conmocionaba frente a eso, porque esa era la palabra que descubría. Bueno, ojalá que nosotros también seamos capaces, más que de ser el actor, ser el sacerdote, que puede anunciar así la palabra y que la gente, ¿no es cierto?, encuentre justamente en eso la misma palabra de Dios.
Vamos a proclamar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor, que es nuestro Dios. A cada intención respondemos, te pedimos, Señor, para que tu Iglesia sea eco claro de tu voz eterna, oremos, Te pedimos, Señor, para que sigamos defendiendo en nuestro país el derecho a vivir de tantos niños no nacidos, oremos, Te pedimos, Señor, para que cada cristiano confíe plenamente en el amor poderoso del Señor Jesús, oremos, Te pedimos, Señor, para que en nuestra comunidad crezcamos como lugar de encuentro con Dios y con los hermanos, oremos. Te pedimos, Señor. Señor y Dios nuestro, tú nos has dado la buena noticia de la salvación por medio de tu Hijo, el profeta anunciado. Escucha ahora nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Canto, bendito sea Señor. Bendito sea Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar. Bendito sea Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar. Padre del cielo, Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y que es de ustedes sea agradable a Dios, que es Padre Todopoderoso. Presentamos ante tu altar, Señor, los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti, Padre bueno. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y de los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y nuestra Madre, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bosco, Santa María Goretti, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Recemos ahora con humildad y confianza, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y que reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor Jesús esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero
Este es Jesús. Eres el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Nos acercamos a recibir a Jesús cantando Den Gloria a Dios. 7 días creó Dios al mundo, Adán pecó y perdió el cielo. Jesús vino para redimirnos, murió en la cruz y nos salvó. Den gloria a Dios. En el Señor sus alabanzas, Denle poder, honor y gloria, a una voz
Tu fidelidad es grande, tu misericordia incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu misericordia incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu misericordia incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oremos. Reanimados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre bueno, tú nos regalaste a Marieta como intercesora y modelo de nuestra comunidad. En su muerte nos enseñaste a elegirte siempre a ti. En su vida servicial y alegre nos enseñaste, es un servicio siempre fraterno. En su perdón nos enseñaste que el amor siempre vence al odio. Hoy te pedimos por esta comunidad que formamos, para que seamos cada día un poco más parecidos a ella. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les recuerdo que el martes que viene es la fiesta de la presentación del Señor, o también la llamamos la Virgen de la Candelaria. Ese día bendecimos las velas, y lo hacemos en la misa de 19. Y también el miércoles, el día siguiente, es el día de San Blas, la memoria de San Blas, que se realiza un sacramental que es la bendición de las gargantas, que lo haremos también en la misa de 19. Una buena semana para todos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la protección de María, que es nuestra Madre, y de San José, nos podemos ir en paz.